La atmósfera ha sufrido cambios a lo largo de la historia de la Tierra. El más notable debido a la generación de oxígeno por el proceso de fotosíntesis. El clima no es un elemento aislado y el cambio en él mismo afecta mares, océanos, continentes y a la biota. Por tanto, el cambio climático que actualmente existe no es un suceso único que inició en el siglo XX, sino que es una situación cíclica a lo largo de la historia de la Tierra. De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992, se define al cambio climático como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos de tiempo comparables. Cualquier cambio en el sistema climático originará un cambio en el clima. Estos cambios pueden ser producidos por dos factores que pueden ser externos o internos. Los factores externos son aquellos que actúan fuera del sistema climático, mientras que los factores internos involucran al clima en sí mismo. Suele considerarse que el calentamiento atmosférico es un problema moderno. Si bien esta dinámica es complicada, afecta a todo el mundo y se entremezcla con cuestiones difíciles, como la pobreza, el desarrollo económico y el crecimiento demográfico. También, este concepto está sesgado dentro de un contexto antropogénico, pues el cambio climático es mucho más amplio e incluye las variaciones climáticas que se han dado desde que el planeta Tierra presenta una atmósfera y son atribuidos a diversos factores, como cambios en la actividad solar, cambios en la circulación oceánica, tectónica de placas, actividad volcánica o geológica y cambios en la composición atmosférica. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, establecido por la Organización Mundial Meteorológica en su segundo reporte de evaluación, realizado en 1996, concluyó que el balance de evidencias climáticas presentadas por investigadores científicos sugiere un impacto significativo de la actividad humana en el clima global. De acuerdo con el reporte que presenta la radiación solar actual, el periodo industrial puede ser un indicador de varios factores externos que han tenido una influencia en el clima durante el último siglo. En esta gráfica se demuestra que a través de la historia de la Tierra han existido distintas variaciones que se han producido de forma natural. Sin embargo, a partir de 1985 al 2000 se muestra un cambio dramático en dichas variaciones. Reconstrucciones paleoclimáticas en los últimos 1000 años indican que el calentamiento global del siglo XX es muy inusual y es poco probable que se haya dado únicamente por cuestiones naturales. El reporte de evaluación establece que el clima observado en la segunda mitad del siglo XX es incompatible con el equilibrio de radiación solar del sistema climático. Uno de los factores que más ha contribuido al cambio climático debido a los agentes antropogénicos han sido los cambios en el uso de la tierra, siendo la deforestación una de las mayores causas, actividad que ha producido un desequilibrio negativo en el sistema. El mayor efecto se visualiza en las altas latitudes, ya que uno de los efectos de la deforestación son los bosques cubiertos de nieve con un nivel relativamente bajo de albedo. De igual forma, el nivel de los mares es otro de los motivos de preocupación producidos por el cambio climático. El nivel del mar está determinado por varios factores, algunos naturales como la expansión térmica. Sin embargo, también está influenciado por procesos que no están explícitamente relacionados con la dinámica natural de la Tierra, como la extracción de agua subterránea y la filtración de agua hacia los mantos acuíferos. Cuando hablamos de desplazamiento forzoso, generalmente lo asociamos a aquellas personas que han debido abandonar sus hogares por culpa de los conflictos armados o la persecución política, ideológica, religiosa, étnica, etc. Sin embargo, la guerra y la persecución no son las únicas causas de desplazamiento forzoso en el mundo. De hecho,
Una buena parte de las personas que dejan su hogar lo hacen por razones medioambientales, es decir, relacionadas con las condiciones de los entornos y el desequilibrio planetario. Refugiado o migrante. Las etiquetas son importantes. Una de las cuestiones que de inmediato se debaten es si se ha de llamar refugiados climáticos o migrantes climáticos cuando se trata de personas que se desplazan a causa del cambio climático. No es únicamente una cuestión de semántica. De acuerdo con la legislación internacional, la denominación que se adopte de manera general tendrá repercusiones reales en términos de obligaciones por parte de la comunidad internacional. Los defensores de la causa han utilizado durante largo tiempo la expresión refugiado medioambiental o refugiado climático para transmitir una nota adicional de urgencia. Sostienen que esas personas tienen que buscar refugio, en el sentido más literal de la palabra, para guarecerse de los efectos del cambio climático. Según ellos, cualquier otra terminología minimizaría la gravedad de la situación que padecen estas personas. Es más, la palabra refugiado halla eco en el público que puede simpatizar con el sentido implícito de coacción. También conlleva menos connotaciones negativas que la palabra migrante, que tiende a sugerir un desplazamiento voluntario hacia un estilo de vida más atractivo. Sin embargo, la palabra refugiado, para describir a los que huyen de presiones medioambientales, no es estrictamente adecuada dentro del marco de la ley internacional. La Convención de 1951 de las Naciones Unidas y en 1967 el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados establecen claramente que el término debe restringirse a las personas que huyen de la persecución. Existe la inquietud de que, al llevar la definición de refugiado más allá del perseguido por motivos políticos y abarcar a quienes huyen por presiones medioambientales, se desvanezca la buena voluntad de la comunidad internacional y se diluyen los mecanismos de la misma para encargarse de los refugiados existentes. Los países desarrollados temen, al aceptar el término de refugiado, verse obligados a conceder el mismo amparo que los refugiados políticos y hasta ahora ningún país ha querido crear ese precedente. A pesar de que plantea un problema el término refugiado climático, se sigue utilizando, en parte porque no existe una mejor alternativa. Efectivamente, la palabra evacuado supone un desplazamiento temporal dentro del mismo país. En cuanto a la expresión migrante climático, implica más la idea de atracción del destino que la de repulsión del país de origen, además de posibles connotaciones negativas que podrían inducir a la comunidad internacional a sentirse menos responsable del bienestar de esas personas. Pero al parecer, al carecer de una definición adecuada dentro del marco jurídico internacional, este tipo de migrantes es prácticamente invisible dentro del sistema internacional. Ningún organismo se encarga de recopilar datos sobre su cantidad y menos aún de proporcionarles los servicios básicos. Incapaces de demostrar que son perseguidos por motivos políticos en su país de origen, caen en los vacíos de la ley de asilo. ¿Cómo se tendría entonces que clasificar a estas personas? La Organización Internacional para las Migraciones propone esta definición. Se conoce como migrante por causas ambientales a las personas o grupos de personas que por culpa de cambios medioambientales ineludibles, súbitos o progresivos que afectan de forma negativa sus vidas o sus condiciones de vida, se ven obligadas a dejar sus hogares habituales o deciden hacerlo voluntariamente. El desplazamiento puede ser temporal o permanente, en el interior de su país o al extranjero. En el planeta existen muchos casos de grupos de personas que han tenido que emigrar de su país a causa del cambio climático. Un ejemplo paradigmático es el caso de Siria. A pesar de que en la región el conflicto armado sea el motivo principal por el que las personas salen de su país, el cambio climático es un factor determinante. Entre los años 2006 y 2011, Siria sufrió la peor sequía desde que se cuentan con datos científicos. Este problema ambiental provocó la pérdida del 60% de la cosecha de la región y la muerte del 80% de su ganado, por lo que aproximadamente 1.5 millones de sirios y sirias tuvieron que desplazarse de las zonas rurales a las ciudades. Es así que el cambio climático ha contribuido en gran medida a la inestabilidad social padecida actualmente en Siria. Asimismo, es importante mencionar una situación que está ocurriendo actualmente en Filipinas, donde desde el 2013 casi 15 millones de personas han sido desplazadas del país debido a los tifones y las tormentas. El tifón que ha ocasionado más muertes, llamado Haiyan, mató a más de 700. En este caso, el cambio climático ha provocado el alza en la temperatura de los océanos, haciendo que se intensifiquen los tifones y las tormentas tropicales,
adquiriendo mayor poder de destrucción. Es probable que el número de refugiados climáticos aumente en el futuro. A fin de lograr que se respeten los derechos y se satisfagan las necesidades de las generaciones actuales y futuras de todo el mundo, debemos hacer frente al cambio climático ya. En importantes conferencias de las Naciones Unidas, se ha reconocido que la educación es fundamental para brindar una dimensión sostenible al desarrollo. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tiene como propósito brindar un marco para hacer frente a las repercusiones del cambio climático ocasionado por la producción humana de gases de efecto invernadero. La educación puede ayudarnos a comprender las causas del cambio climático y también darnos las herramientas para actuar.